Bueno, buenas noches, hermanos. Bueno, Estamos nuevamente reunidos aquí para seguir con el estudio que iniciamos la semana pasada de las epístolas pastorales. Específicamente, estamos en la carta del apóstol Pablo a Timoteo, la primera carta. Como hablábamos en la introducción la semana pasada, Pablo conoció probablemente a Timoteo en su primer viaje a Listra, cuando pues hablábamos de que sanó una persona, un paralítico de nacimiento, un lisiado de nacimiento, lo sanó Pablo. Y entonces todo el pueblo de Listra querían adorar a Pablo, le llamaban, los dioses de ellos eran Júpiter y Zeus, y Júpiter y Mercurio, perdón, Hermes y Zeus. Y entonces a Pablo le decían Júpiter y a Bernabé Mercurio, y querían, incluso el sacerdote del templo de la diosa Diana quería presentarle sacrificio. Por supuesto, Pablo y Bernabé se oponen, pero se vuelve un gran escándalo ahí. Después llegan unos judíos que cambian la forma de pensar del pueblo y primero querían adorarlos y presentarles sacrificio, y después terminan apedreando al pobre Pedro, que queda medio muerto literalmente. De hecho, lo dan por muerto. Y entonces eso es lo que sucede en el primer viaje de, de la primera visita de Pablo a Listra. Eh, Pablo se levanta con la ayuda de sus discípulos, sale de Listra, pero después regresa y sigue predicando. No le importa que lo apedreen, que le vuelvan a hacer daño. Entonces, seguramente, tanto Timoteo como su abuela y su madre, Loida y Eunice, eh, recibieron al Señor en esa visita, es lo que se cree. Entonces, en la segunda visita de Pablo, ya Timoteo se había dado a conocer en la iglesia, los hermanos daban buen testimonio de él. Entonces Pablo decide reclutarlo para que lo acompañe en sus diferentes viajes. Timoteo acompaña a Pablo por muchos lugares durante varios años, y aquí nos encontramos pues alrededor de 14 años después de esto, de este acontecimiento, de cuando Pablo está en Listra y conoce a Timoteo. Ah, Pablo ya fue encarcelado en Roma. Eh, como dije, Timoteo lo acompañó en muchos de sus viajes. Pablo, a pesar de que le han profetizado que va a tener cárceles, que va a tener sufrimiento, eso no lo detiene. Él quiere ir a Jerusalén. De hecho, él sabe lo que le espera y pasa despidiéndose de los hermanos de Éfeso, creo que lo llama Iconio, algo así. Eh, Se despide de ellos y sigue para Jerusalén. En Jerusalén entonces es apresado, eh, lo juzgan, pero él, cuando lo están juzgando, apela a César. Él dice: yo soy ciudadano romano. Entonces, eh, ya no lo juzgan, les da miedo en Jerusalén juzgarlo, porque, como sabemos, gobernaban los romanos, estaban siendo gobernados por Roma. Entonces lo envían a Roma. Pero pasó 2 años preso en Cesarea, eh, y después es enviado a Roma, y en Roma pasa otros 2 años preso, aunque con cierta libertad. Era una especie de arresto domiciliario. Creemos, o se sabe, que cuando estuvo en la cárcel, pues escribió las famosas cartas de la prisión a Filipos, a Éfeso, a Filemón, a Colosenses. Y cuando sale de la prisión, pues muy probablemente sigue viajando. Él quería ir a España. No tenemos registros de ese viaje porque el libro de los Hechos deja a Pablo en Roma, prisionero. Pero por ciertos registros y evidencias y en los mismos escritos aquí
lo que Pablo le dice a Timoteo, pues se deduce de que salió de la cárcel, de que siguió viajando y que muy probablemente llegó a España, que era lo que él quería. Entonces, esta carta la está escribiendo probablemente entre los años 61 al 63, después, como ya mencioné, de salir de su arresto domiciliario. Posteriormente vuelve a ser arrestado, esta vez sí ya va a un calabozo y de ahí ya no sale. Su segundo arresto, según la tradición, es decapitado. Pero bueno, nos ubicamos entonces en este momento que le está escribiendo Pablo a Timoteo. Y la preocupación del apóstol Pablo, eh, pues prácticamente sus epístolas, las epístolas pastorales en 1 Timoteo, 2 Timoteo, en Filemón, él habla de la falsa doctrina y en otras también. Él está hablando de los falsos maestros. Ese es el tema que va a empezar a tratar en el pasaje que vamos a ver hoy, que es el capítulo 1, los primeros versículos del capítulo 1. Sabemos, la semana pasada lo vimos, que habían al menos dos objetivos en esta carta. Uno era lo que se menciona en el capítulo 1. Dice, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. Eso es lo que vamos a ver hoy. Pero también en el capítulo 3 le dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de pronto verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Vamos a ver en este estudio, mis hermanos, una serie de instrucciones que Pablo da a Timoteo, que pues a pesar de que se llaman epístolas pastorales, son instrucciones para toda la iglesia, son útiles para nosotros hoy en día. Pablo va a hablar de la oración, Pablo va a hablar, pues obviamente, de la sana doctrina, Pablo va a hablar de las responsabilidades o los privilegios de las mujeres, va a hablar de las viudas, va a hablar de los líderes, va a hablar de los siervos. Son unas epístolas muy completas que tienen mucha utilidad, porque pues obviamente en las iglesias se necesita que haya una enseñanza correcta y que se hagan las cosas correctamente. Cuando en una iglesia se hacen las cosas correctamente, cuando hay una sana doctrina, pues Dios puede usar esa iglesia, obviamente, para glorificar a Cristo en el mundo. Entonces, ahora que estamos estudiando ese tema, pues es un buen momento para hacer una evaluación, una autoevaluación de nuestra iglesia, de nosotros mismos, de nuestra actitud, para que se convierta en eso, para que caminemos hacia eso, hacia una iglesia que siempre pueda ser luz y pueda glorificar a Dios en el mundo. Y la iglesia somos nosotros, o sea que ese es un trabajo de todos y cada uno de nosotros, no necesariamente de nuestros pastores o de nuestros líderes, sino nosotros estamos para glorificar a Dios en el mundo y pues eso es el objetivo de la sana doctrina y de la enseñanza. Pero bueno, vamos a compartir el pasaje entonces que nos ocupa el día de hoy. Y pues el título que le hemos puesto a esto es la de los falsos maestros. Estoy viendo que la cita está mal aquí, porque es del versículo 1 al 11, pero bueno, vamos a corregirlo posteriormente. Entonces, empecemos con la primera parte. Voy a pedir, como de costumbre, a alguien que nos ayude a leer aquí los primeros dos versículos. Vamos a leer para empezar. ¿Quién se anima? Amén. Pablo apóstol. Perdón. ¿Puedo leer, hermano? Sí, sí. Perdón. Adelante. Pablo apóstol de Cristo Jesús, por
mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús, nuestra esperanza. Timoteo, mi verdadero hijo en la fe, que Dios el Padre y Cristo Jesús, nuestro Señor, te concedan gracia, misericordia y paz. Bueno, este es un saludo normal, podríamos decir. Pues aquí los apóstoles, los escritores del Nuevo Testamento seguían la costumbre de los griegos en cuanto a cómo hacer sus cartas. Y esto es lo que caracteriza las epístolas o las cartas. Estos requisitos, pues es que el autor se identifican los destinatarios a los que va dirigido. Y por eso cuando veíamos Hebreos decíamos que no necesariamente es ser una epístola porque no tiene un escritor, no se identifica el escritor. Pero aquí sí vemos que está el que escribe, está el destinatario, y el saludo que Pablo utiliza en todas sus epístolas, podríamos decir, es similar. Dice gracia y paz. Pero en estas epístolas a Timoteo agrega el término misericordia. Eso es importante porque, bueno, hay dos elementos importantes aquí que vemos. Primero, ¿por qué Pablo se identifica con Timoteo? ¿Por qué le dice apóstol de Cristo por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza? ¿Acaso Timoteo no lo conocía? ¿Acaso Timoteo no estaba claro de que Pablo era un apóstol, un enviado de Jesucristo? Pues obviamente sí, pero recordemos, la semana pasada hablábamos que Timoteo tenía algunas debilidades de carácter, podríamos decir. Era un poco tímido, un poco inseguro, un poco miedoso. Lo deducimos por lo que dice el texto. No necesariamente tiene que ser así, pero aparentemente sí era un poquito introvertido. Entonces Pablo le tiene que recordar que tanto Pablo como Timoteo y cada uno de nosotros, somos enviados del Señor a predicar el Evangelio. En el caso específico de Pablo, fue enviado directamente por Cristo Jesús. Recordemos que él se le apareció en el camino a Damasco. Y esta es una característica de los apóstoles, de los primeros apóstoles. Tanto los discípulos de Jesucristo como Pablo fueron enviados directamente por Jesucristo. Es diferente a lo que hoy encontramos como un apóstol. Se menciona el ministerio de los apóstoles en Éfeso, pero hoy, más que todo, alguien que es enviado por el Espíritu Santo, ya no directamente por la persona de Jesucristo, aunque sabemos que es Dios, la misma persona, es Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero específicamente hoy en día el Espíritu Santo nombra a ciertas personas o designa a ciertas personas o pone en el corazón de ciertas personas el dedicarse a predicar el Evangelio. Esto es lo que hoy en día conocemos como un misionero. Un misionero es alguien que el Espíritu Santo designa para predicar el Evangelio. El apóstol no es un título, una jerarquía, alguien que está por encima de los demás, sino simplemente es alguien que el Espíritu Santo envía. Entonces, eso es lo que entendemos hoy por el ministerio del apostolado. Pero en el caso, ya dijimos, de Pablo, él fue directamente enviado por Cristo Jesús. Eso le daba la autoridad, tanto a Pablo como a Timoteo, para predicar con poder. Recordemos que Pablo le dice, el Evangelio no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Y también, pues, vemos que dice la Escritura, no me avergüenzo del Evangelio porque es potencia de Dios para salvación. Entonces, es un recordatorio a Timoteo, pero también a todos los líderes, a todos nosotros, de que servimos a Jesús.
Él es nuestra esperanza. Él es nuestro Salvador. Bueno, dice mandato de Dios nuestro Salvador. Esto es muy común del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, pues Dios era considerado como el Salvador. Pero aquí, Pablo une tanto al Padre como al Hijo, de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús, nuestra esperanza. Y a Timoteo, pues siempre Pablo se expresa de él como su hijo, su verdadero hijo en la fe, porque fue producto del ministerio de Pablo. Tanto su madre y su abuela como Timoteo, pues llegaron a los pies de Jesús por el ministerio de Pablo en Listra. Y le dice que Dios del Padre Cristo Jesús, nuestro Señor, te conceda, como mencionamos ya anteriormente, gracia, misericordia y paz. Gracia y paz era el saludo de Pablo. Pero ¿por qué añade misericordia? Bueno, oía yo a un pastor decir que esta carta que Pablo, o que se le denomina epístolas pastorales, hay que hacer la aclaración que este título de epístolas pastorales es relativamente reciente, fue del siglo XVIII, antes no se le denominaban así. Pero decía este pastor, lo que pasa es que los pastores somos los que más misericordia necesitamos, porque también fallamos mucho y necesitamos pues dar testimonio. Pero Pablo le habla de misericordia porque el mismo Pablo, como vamos a ver más adelante, probablemente la semana entrante, vamos a entrar a ese pasaje donde Pablo da su testimonio, y si alguien recibió la misericordia de Dios fue el propio Pablo. Entonces él aclara aquí de la misericordia de Dios. Y una palabra que se utiliza en hebreo para misericordia es gesed, que también se puede traducir como el amor auténtico. Pero esta palabra la encontramos en el Antiguo Testamento mucho en el libro de Ruth, donde Booz tiene gesed, o tiene misericordia de Ruth la Moabita, cuando la redime, por ser el pariente cercano de Noemí. Booz redime a Ruth. Y eso de redimir es que redimir era pues pagar el rescate por alguien en el Antiguo Testamento. Devolverle lo que le pertenecía. El Redentor, pues, como en el caso de Booz, devuelve a la familia de Noemí, en este caso a Ruth, pues las tierras y las cosas que le pertenecían en aquella ciudad. Entonces Booz es el redentor de Ruth. Curiosamente, Ruth era una mujer pagana, era de Moab, no era judía. Y sin embargo, es redimida por Booz. Eso pues, es un ejemplo, una analogía para nosotros, que siendo pecadores, siendo gentiles, siendo parte del pueblo judío, venimos a ser redimidos por Jesucristo y pasamos a formar parte de ese reino de sacerdotes y de ese pueblo de Dios designado para ser luz en el mundo. Entonces ese es el objetivo. Es un simple saludo. Una vez alguien me dijo, ¿por qué extenderse tanto en el saludo? Pero es que son elementos importantes que no podemos pasar desapercibidos. Lo leemos en la Biblia, sí está saludando, pero como vemos hay elementos que tienen que ver con el resto de la epístola. Y la misericordia es un elemento importante porque Pablo se está enfatizando en esta carta en la gracia de Jesucristo. Y ese es su principal argumento para contrarrestar la falsa doctrina, o las doctrinas equivocadas. Entonces, Pablo estaba agradecido porque Dios le había salvado y porque Jesucristo era su esperanza. Ese es motivo de análisis y de reflexión para nosotros. ¿Por qué estamos agradecidos nosotros? ¿Estamos realmente agradecidos con Dios, con Jesucristo? ¿Es Jesucristo nuestra esperanza? Es una pregunta que tenemos que contestar. Y Pablo reconocía la autoridad de Dios en su vida y de Jesús. Y Timoteo reconocía la autoridad de Pablo, su padre espiritual. Timoteo era un discípulo
de Pablo. También, pues nosotros tenemos padres espirituales. Yo tengo mi padre espiritual, que considero mi padre espiritual, ya falleció, pero la persona que me hizo el llamado para venir a los pies de Jesucristo. Ya les voy a dar mi testimonio. Quiero, hermanos, les anticipo que necesito al menos 2 voluntarios, mínimo 2, máximo 3 voluntarios que nos den su testimonio. Prepárense para dar su testimonio de conversión. Queremos oírlos, queremos que participen. No sean tímidos, como Timoteo. Voy a estar en contacto con ustedes ahí por el chat para ver quién nos ayuda. Yo quiero que ustedes se involucren. Lo mencioné la semana pasada. La mejor manera de aprender es involucrándose, es haciendo, es analizando. Entonces, creo que la semana entrante que voy a necesitar el testimonio de al menos 2 de ustedes, su testimonio de conversión. Yo les voy a dar el mío, así que no les adelanto más. Pero, pues obviamente tengo un padre espiritual. Entonces, analicemos quién es nuestro padre o nuestra madre espiritual, porque puede ser un hombre o una mujer. Le expresamos nuestro agradecimiento, estamos en contacto con él. A lo mejor, pues como en el caso mío, ya está en la presencia del Señor, pero si alguien pues tiene a su padre o su madre espiritual todavía en vida, pues vale la pena una llamadita, una cartita, en algún momento hay que agradecerle por eso que hizo por nosotros, aunque sabemos que el Señor es el que usa como instrumentos a ciertas personas, pero es importante reconocerlo y agradecerle. Y también podemos tener hijos espirituales. Yo tengo un amigo, ya se los he mencionado, tengo 50 años de conocerlo, pues él con frecuencia me presenta como que lo llevó por primera vez a una iglesia, dice, y ahora es pastor, imagínense. Entonces, es una bendición, ¿verdad? No se los digo por orgullo, sino por satisfacción personal, porque también, pues, uno siembra la semilla, el Señor es el que da el crecimiento, Él es el que hace la obra, pero es agradable cuando uno se da cuenta que pues hay algún fruto de su trabajo. Entonces también tenemos hijos en la fe y hay que animarlos, hay que escribirles, apoyarlos, como Pablo hace con Timoteo. Bueno, entonces entrando ya, nos entretuvimos en el saludo, pero vamos con los versículos 3 al 4. Otro voluntario o voluntaria, por favor, que nos lea los versículos 3 al 4. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Adelante, Dice el verso 3. Al partir para Macedonia te encargué que permanecieras en Éfeso y les ordenaras a algunos supuestos maestros que dejen de enseñar doctrinas falsas y de prestar atención a leyendas y genealogías interminables. Esas cosas provocan controversias en vez de llevar adelante la obra de Dios que es por la fe. Gracias, hermano. Bueno, entonces aquí empieza ya directamente la instrucción de Pablo a Timoteo. Ahí le dice que cuando él se fue para Macedonia, lo dejó en Éfeso. Ahí en otras versiones dice, te rogué que fueras a Éfeso. Y ese te rogué implica que a lo mejor Timoteo se resistió un poquito, ¿verdad? Y no era para menos, como ya mencionamos, Éfeso era el centro de adoración, podríamos decir, a Diana. Y recordemos que Pablo mismo casi lo linchan en Éfeso porque él estaba predicando el evangelio, que Jesucristo era el único Salvador, Dios. Y entonces los plateros que ganaban mucho dinero, especialmente uno llamado Demetrio, dice ahí que hacía figuritas del templo de Diana y las vendía, figuritas de plata, y eso dejaba buenas ganancias porque había mucha idolatría. Entonces él organiza a todos para linchar a Pablo con el argumento de que va a dejar sin negocio y que está predicando. Entonces, es importante
entender que pues tenía cierta razón Timoteo de no querer quedarse en Éfeso, pero al final pues acepta lo que su padre espiritual le pide, le ruega que se quede en Éfeso. Y le dice que se quede para que ordene la iglesia. Pablo fundó iglesias, las dirigió un tiempo, predicó en ellas, las dejó funcionando y se fue a plantar iglesias a otros lados, como hacen muchos misioneros hoy en día. Pero él necesitaba que en esas iglesias hubiera orden y por eso le encarga a Timoteo. Confía en Timoteo, como veíamos la semana pasada en Filipenses, él lo presenta como alguien de confianza, alguien que no ve por lo suyo propio, sino ve por los intereses de los demás. Entonces es a él al que comisiona para que se quede en aquella iglesia. Y hace eso porque se entera de que se está desviando la doctrina, de que hay falsos maestros que están enseñando doctrinas falsas. Ya les había advertido a los hermanos de Éfeso cuando se despide de ellos que iban a llegar lobos rapaces queriendo enseñar cosas diferentes. Estos falsos maestros podrían ser miembros de la propia iglesia. Probablemente algunos diáconos o algunos líderes de la iglesia. No necesariamente, hermanos, con mala intención. Puede ser que a veces se cae en errores doctrinales, no necesariamente con mala intención. Pero generalmente los falsos maestros pues tienen intereses personales. Interpretan la palabra del Señor con tendencia a satisfacer sus intereses personales. Entonces Pablo dice que no enseñen doctrinas falsas. No presten atención a leyendas y genealogías, a fábulas, dice en otra versión, interminables. ¿Qué eran esas fábulas? Pues cosas que le agregaban al mensaje del Evangelio. Las verdades del mensaje de la Biblia son el corazón del Evangelio. Cuando los hombres se apartan de esa verdad o le quieren agregar a la palabra del Señor, cambian esas verdades fundamentales, la doctrina deja de ser el mensaje cristiano bíblico, ya se convierten en herejías, en enseñanzas que no redimen al hombre de pecado. No le proporcionan vida eterna, no hay una transformación, un cambio, no lo ubican en el camino correcto. Y lo vemos hoy en día. Algunos grupos interponen o ponen la tradición por encima de las escrituras. La tradición es importante y hay que tomarla en cuenta, pero no sustituye a la palabra del Señor. Los ritos, nosotros, como cristianos evangélicos, tenemos ritos. Tenemos los servicios, los cultos, la escuela musical, el bautismo, el lavatorio de pies, que ya no se practica mucho, la Santa Cena. Todos esos son ritos que son importantes, que tienen su razón de ser. Pero no podemos predicar, por ejemplo, que si alguien no se bautiza no va a ser salvo. O que si alguien no toma la Santa Cena no se va a salvar. Porque eso no es así. Sabemos que la salvación es por gracia. Y todo este capítulo 1, bueno, y el resto, Pablo está enfatizando eso. La salvación es por gracia. Ya no necesitamos ritos. Porque ahí había gente que seguía hablando de la circuncisión, de algunas comidas que seguían queriendo que los rituales, la ley ceremonial del Antiguo Testamento se siguiera cumpliendo. Y esa, para Pablo, es una falsa doctrina. Y las genealogías interminables se refiere a que, recordemos que para los judíos su origen era muy importante. Entonces ellos conservaban mucho las genealogías. En la Biblia vemos, en Mateo, por ejemplo, toda la genealogía de Jesucristo. También, pues Pablo dice, si yo quisiera enorgullecerme de algo, pues les puedo decir que yo soy
judío auténtico de la tribu de Benjamín, dice él, circuncidado al 8º día en cuanto a la ley fariseo. Él sabía hasta de qué tribu era, pues, de la tribu de Benjamín, y todos sabían su origen exactamente, pero algunos le agregaban, ¿verdad? Le ponían otros personajes tal vez que no existían, o se dedicaban a predicar la genealogía o sus genealogías para que vieran que ellos eran judíos auténticos, y todo su orgullo o su religiosidad estaba basada en su origen judío. Entonces, le dice, no prestes atención a eso, a esas leyendas y genealogías interminables. Entonces, ¿qué es falsa doctrina, hermanos? Es todo lo que se agrega a las escrituras, que no está. Sabemos que hay sectas que dicen que, se me presentó un ángel y entonces me dio otra interpretación diferente o me dio pues otra revelación. No hay otra revelación. La revelación está en las escrituras. Todo lo que sea contrario a lo que dice la Biblia o adicional a lo que dice la Biblia, pues es falsa doctrina. Hace un tiempo veía yo un video, ahora está de moda en TikTok, ¿verdad? Todos esos videos que salen ahí, los influencers. Y había un tipo ahí, no sé, predicador, ¿ok? Hablando del género en la Trinidad. Dicen que los ángeles no tienen género, empieza por eso. Y eso es mentira, porque en la Biblia vemos que hay unos ángeles que tenían forma de mujer. Y por otro lado, pues en la Trinidad, si hay un padre y un hijo, tiene que haber una madre. Así que el padre es Dios, el hijo es Jesucristo y la madre es el Espíritu Santo. Cosas especialmente por llamar la atención, pues, porque son cosas que no están en la escritura. Pero si vamos a las visualizaciones que tienen todas esas cosas, vemos ahí miles de gente que ve eso, muchos que la creen. A mí esa por lo menos me mandó un amigo, me dice, mira, ¿qué pensás de eso? Y le digo, bueno, eso no es bíblico, pues. Y el problema es que lo respaldan con algunos versículos bíblicos sacados de contexto. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. Y vamos a ver ahorita qué características son las de una sana doctrina y qué características son los de la falsa doctrina. Pero principalmente cosas que se agregan, cosas que no están en la Biblia, nuevas revelaciones que pues, realmente difieren de lo que la Biblia dice. Todo lo que contradice o es diferente al mensaje del Evangelio es una falsa doctrina. Y eso estaban haciendo esos falsos maestros y como consecuencia provocaban controversia. Y esta es una de las características de la falsa doctrina. Todo aquello que produce división, que produce controversia, eso es malo para la iglesia. Sabemos de iglesias que se dividen porque un líder interpreta de una manera que es diferente a la doctrina de la iglesia, entonces agarran su grupo, se lo lleva y divide. Eso no es la voluntad del Señor. Somos un solo cuerpo y tenemos que buscar la unidad y no la división. Entonces, una de las características de las falsas doctrinas es que provocan controversias en lugar de pues, que el mensaje del Evangelio siga creciendo. Otro voluntario para los versículos 5 al 7. Amén. Debes hacerlo así para que en el amor brote de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. Algunos se han desviado de esa línea de conducta y se han enredado en discusiones inútiles. Pretenden ser maestros de la ley, pero en realidad no saben de qué hablan ni entienden lo que con tanta seguridad afirman. Gracias, hermana María. Entonces dice que la sana doctrina permite que el amor brote de un corazón limpio, de una buena conciencia y una fe sincera. Algunos se han desviado de esa línea de conducta y se han enredado en discusiones inútiles. El legalismo, la
la trágica enseñanza que dice que el hombre puede ser redimido o el cristiano puede ser santificado si cumple por ciertos ritos, normas o reglamentos, daña la iglesia. Y lo interesante, hermanos, es que amamos el legalismo. Incluso los mismos cristianos nos gusta el legalismo porque eso como que nos da control de las cosas. Bueno, yo me abstengo de cometer ciertos pecados graves y cumplo con los requisitos de la iglesia, voy al servicio todos los domingos, ayuno, tomo la Santa Cena y entonces eso ya me convierte en alguien pues más santo que los demás. Hermanos, todo eso es importante. Yo no le quito el mérito, pero la salvación es por gracia. Y ninguno de nosotros es digno de esa gracia. Esa misericordia del Señor, ese gesed, es que el Señor no nos da lo que merecemos, sino nos da lo que no merecemos. Siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros merecíamos condenación y Cristo nos dio salvación y entrada a la presencia del Señor. Eso es misericordia. Y eso es todo lo que necesitamos. Creer que el sacrificio de Cristo fue suficiente para el perdón de nuestros pecados. No son las normas, no son los reglamentos. Lamentablemente ese error continúa en las iglesias cristianas y va minando la pureza del evangelio, porque forma una santidad externa y superficial. Y se da en todos los niveles. Entonces, una forma de identificar a un falso maestro es por su ego, por su orgullo. En una oportunidad, yo creo que les comenté, había un pastor dando una enseñanza sobre el respeto a los padres. Y la enseñanza estaba bien, estaba con base bíblica hablando de honrar a los padres y de respetarlos y de obedecerlos, aún siendo unos adultos, pero dijo algo en determinado momento, ¿verdad? Que arruinó lo que estaba hablando, porque dice, imagínense yo, mi caso, yo siendo el apostolazo que soy, todavía obedezco a mis padres. Entonces, ese orgullo no es propio de alguien que practica la sana doctrina. Dice, eso debe brotar de un corazón limpio, de una fe, de una buena conciencia y de una fe sincera. Entonces, en aquella época y aún hoy en día hay gente que se desvía. Se ocupan más de estar viendo pasajes conflictivos o polémicos, causando polémica, división, o demostrar que saben mucho, que son conocedores de la palabra del Señor, pero el que de verdad está consciente y su fe es sincera, sabe que para llegar a la altura de Cristo, pues nos falta mucho. Estamos en el proceso de imitar a Cristo, pero ¿en qué momento vamos a llegar al conocimiento de todas las escrituras, a la comprensión total, a ser, pues, a estar en el nivel de Jesucristo? Si somos sinceros, sabemos que no llegamos a eso, entonces no hay por qué enorgullecernos. Estos pretendían ser maestros de la ley, pero en realidad no sabían de qué hablan, dicen, ni entendían lo que afirmaban con tanta seguridad. En otra parte dice, pretendiendo ser sabios, se hicieron necios. Entonces, pues es importante estudiar las escrituras, es importante entenderlas, aplicarlas sobre todo en nuestra vida, que provoquen un efecto y una transformación en nosotros, pero en ningún momento darnos la importancia o creernos superiores a los demás en cuanto a esto. Entonces, pues, resumiendo, el mensaje del Evangelio es uno. En Gálatas, Pablo dice, si alguno predica diferente Evangelio que el que habéis recibido, sea anatema. Y el Evangelio, las buenas noticias que recibimos están en la palabra del Señor. Entonces, pues hay efectos
de la sana doctrina, por eso se llama sana, porque provoca salud, salud espiritual. La falsa doctrina, pues, enferma espiritualmente a las personas. Entonces, las características de la sana doctrina es que operan un cambio en el corazón de la persona, no solo superficialmente, le da una conciencia que no lo acusa, porque si está obedeciendo a Dios, pues no tiene que acusarlo su pasado, los errores cometidos. Sabemos que el Señor los ha perdonado, como estudiábamos en Hebreos, Jeremías dice, les voy a dar un corazón nuevo, voy a grabar la ley en sus mentes y en sus corazones, borraré sus transgresiones y sus pecados y nunca más me voy a acordar de ellos. Entonces eso nos da una conciencia tranquila y una confianza en que Dios, que no es hipócrita, sino que es genuina de corazón. No es una apariencia, no es hipocresía, sino es algo genuino de corazón. Y por otro lado, la persona que tiene una sana doctrina tiene un crecimiento espiritual. Es humilde, no es orgullosa, porque sabe cuánto le falta para llegar a ser como Jesucristo. Tenemos entonces aquí, pues, podríamos decir un resumen de las diferencias entre lo que dicen los falsos maestros y lo que el apóstol Pablo predicaba, lo que está en la palabra de Dios. Por ejemplo, los falsos maestros tenían una doctrina diferente. El apóstol Pablo predicaba el evangelio glorioso de Jesucristo. Y es también lo que nosotros debemos seguir y predicar. Los falsos maestros eran o son orgullosos. El verdadero cristiano es humilde. Los falsos maestros basaban el comportamiento y la salvación en la ley. Nosotros sabemos que la salvación es por gracia. Los falsos maestros ponían énfasis en las obras, nosotros ponemos énfasis en la fe. No significa que las obras no sean importantes, pero no es lo que nos salva, lo que nos salva es la fe. La doctrina de los falsos maestros crea disputas, controversias. La verdadera doctrina, pues, es de amor. Amamos a todos, amigos y enemigos. Vamos a hablar de eso también cuando hablemos de la oración, del amor universal que tenemos que tener como cristianos. Los falsos maestros no tenían una buena conciencia. El cristiano sincero, auténtico, pues tiene una buena conciencia. Y pues al final, la falsa doctrina, los falsos maestros caen en blasfemias por su ánimo de querer inventar el agua azucarada y ponerle salsa a los tacos, como dicen los mexicanos, y agregarle cosas a la Biblia. Entonces, cuando se sigue una sana doctrina, pues la base es la adoración al Señor. 8 al 11, un voluntario o voluntaria que nos lea los versículos finales. Lo voy a hacer yo, hermano Walter. Gracias, hermano Carlos. Ahora bien, sabemos que la ley es buena si se aplica como es debido. Tengamos en cuenta que la ley no se ha instituido para los justos, sino para los desobedientes y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos. La ley es para los que maltratan a sus propios padres, para los asesinos, para los adúlteros y los homosexuales, para los traficantes de esclavos, los embusteros y los que juran en falso. En fin, la ley es para todo lo que está en contra de la sana doctrina, enseñada por el glorioso evangelio que el Dios bendito me ha confiado. Muy bien. Sabemos entonces que la ley fue dada a Moisés en el Sinaí, los mandamientos y pues toda la ley que vemos en el Antiguo Testamento, en Levítico. Pero Jesucristo, este era el antiguo pacto, pero Jesucristo estableció un nuevo pacto. Jesucristo, recordemos que en su sermón del monte, pues prácticamente hizo lo mismo que se había hecho en el Sinaí, en el monte Sinaí. Dios dio la ley,
Sermón del Monte, Jesucristo establece prácticamente el nuevo pacto. Ese sermón es una contracultura, es diferente a lo que era y lo que es la cultura actual. Es algo totalmente pues novedoso, podrían decir, el nuevo pacto. Ahí, pues prácticamente la ley ceremonial quedó abolida. Sin embargo, el decálogo, la ley, es buena, no es mala. No se trata de que, bueno, ya el Antiguo Testamento quedó derogado y entonces de ahí ya no hay nada para nosotros. No, el propósito del Antiguo Testamento, pues primero tiene una base histórica muy importante para nosotros, porque es la historia del plan de Dios para la humanidad, el plan de salvación. Empieza en el Génesis y va desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Entonces, sí es importante el Antiguo Testamento. La ley tenía su función o tiene su función y es revelar el pecado. La ley no tiene poder para salvarlo. El cumplimiento de los mandamientos no salva, sino es la gracia de Dios. La ley no puede salvar ni santificar porque no hay forma que podamos cumplir a cabalidad todas las exigencias de la ley. Entonces no salvan ni santifica, pero sí tiene la función de manifestar la justicia divina y la desobediencia de los humanos. Por medio de la ley se mostró la desobediencia del pueblo, que el pueblo no era capaz de cumplir esa ley, y nos demuestra a nosotros que separados del Señor nada podemos hacer. Pero Pablo insiste, y en Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, la ley no justifica, no salva, no santifica, pero conocemos lo que está mal. Y esa ley dice aquí, no es para los justos, sino para los desobedientes y rebeldes. Y aquí menciona a varios tipos de personas y básicamente sigue el orden de los 10 mandamientos cuando está mencionando aquí a los impíos y pecadores, los irreverentes y profanos. Recordemos los mandamientos. El primero es amar a Dios por sobre todas las cosas, no ser imagen de nada ni adorarla. Entonces, dice irreverentes y profanos, para los que maltratan a sus propios padres. Algunas versiones dicen patricidas y matricidas. Para los asesinos, para los adúlteros, los homosexuales, para los traficantes de esclavos, los embusteros, los que juran falso, en fin. La ley es para todo lo que está en contra de la sana doctrina, enseñada por el glorioso evangelio que el Dios bendito me ha confiado. Entonces aquí aterriza nuevamente con el tema de la falsa doctrina, todo lo que está en contra de lo que la palabra del Señor dice, todo lo que está en contra de la voluntad de Dios o que agrega a la voluntad de Dios, pues eso no es una sana doctrina. Y la ley, los mandamientos, está en contra de todo esto. Y Pablo enseñaba el glorioso evangelio que Dios le había confiado y eso es lo que nosotros enseñamos, eso es lo que nosotros predicamos, el evangelio de la gracia, el evangelio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados, el evangelio de la resurrección. Dice también Pablo, si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación y vana es nuestra fe. Entonces nuestra fe se basa en la muerte y resurrección de Cristo y en el perdón de nuestros pecados. Y eso nos da paz, nos da paz. Estamos justificados no por los ritos, no por las tradiciones, no por el cumplimiento de la ley o de los mandamientos. Somos justificados pues por la fe y por medio de esa fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, hermanos, este es el pasaje del día de hoy, de los primeros 11 versículos de esta epístola de Pablo a Timoteo. Como ya dijimos, seguimos con las instrucciones para
pues toda la iglesia, para nosotros, para tener una iglesia ejemplar y una forma de actuar ejemplar. ¿Dudas, comentarios? Participen, hermanos, sin pena. Estamos aquí para aprender y para compartir. Yo les voy a estar mandando algunas preguntas al chat. No les mando preguntas teológicas, simplemente pues, para que ustedes repasen un poquito lo que aprendieron. Algunas son para que expresen su opinión. Les voy a mandar preguntas para que nos den su opinión pues, en los próximos estudios y que participen pues, también activamente. Así que vuelvo a preguntar, ¿hay alguna pregunta, comentario, opinión? Alabanza, acción de gracias, peticiones de oración, aquí estamos abiertos a todo. Dios bendiga. Hermano. Yo solo tengo una duda donde dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Sí? Entonces, usted dice hace un ratito que aunque no fuere bautizado, será salvo. Allí fue donde, según la Biblia, dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Gracias por su Y pregunta. me confundí un poquito, perdone. Sí, está bien. Gracias por preguntar. Así aclaramos los malos entendidos. Usted puede bautizarse sin creer, sin tener una fe auténtica. Eso no la va a salvar. Ahí dice, el que creyere y fuere bautizado, porque cuando nos bautizamos, damos una fe pública, una evidencia de que hemos creído. El bautismo es nuestro testimonio de que hemos entregado nuestra vida a Cristo. Pero es un testimonio a los demás, un testimonio público. No, el bautismo no nos salva. Lo que nos salva es la fe. Ahora, pues cuando tenemos fe, pues las escrituras nos instruyen para poder dar testimonio público de esa fe y eso significa el bautismo. Pero el bautismo en sí nos salva, es la fe. Por eso dice el que creyere. También Gracias, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es creer, es la gracia, no el bautismo. Gracias. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? Sí, hermanos, yo creo que a veces, perdón, que hay que leer el contexto, porque ese se encuentra en Marcos 16. Para entender esa frase de que el que creyera y fuera bautizado, hay que leer todo el capítulo 16. Y ahí encontramos, ¿verdad? ¿Por qué es que se habló específicamente en ese texto? Hay que leer los contextos, ¿verdad? Solamente, ¿verdad? Gracias, hermano Nelson. ¿Alguien más? Hermano Walter, en cuanto a lo que dice usted de la sana doctrina, actualmente hay muchas personas que se cambian de iglesia porque no les gusta, porque no están de acuerdo con algo, pero creo que antes de tomar esa decisión se debería de ver que la de otra iglesia, no hay iglesia perfecta, ¿verdad? Entonces, que sea una sana doctrina, porque hoy, hablando ya de hoy, hay muchas iglesias que son muy motivadoras, ¿verdad? Pero no tienen nada de doctrina ni base en la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces se cae en que solo es mi emocionalismo para mí, ¿verdad? Entonces no pienso yo de que esto debería de ser algo bien importante, tener una sana doctrina. Gracias, hermana Carol. No, lo entendí todo porque oí algo de interferencia aquí, pero hermano, creo que quiere hablar. Bien. Si no, entonces, hermanos, no hay más comentarios. Vernos la semana entrante, si el Señor lo permite, donde vamos a seguir pues con el estudio de esta
apasionante epístola. Así que no se lo pierdan. Gracias por estar acá. Me agrada que tengamos pues, más participantes aquí presenciales, aunque, bueno, en los estudios pasados ha habido pocos presenciales y bastantes que ven la grabación. Ahora hay menos viendo la grabación, pero hay más gente aquí, eso es bueno. Y la grabación queda ahí y la pueden ver dentro de 5 años, creo yo, si no la han borrado. Pero aquí participamos y eso es lo importante. Así que gracias. Y nos vemos entonces la próxima semana. Que descansen. Que Dios les bendiga. Que estén bien. Buenas noches.